Hola Santiago, ¿cómo te sientes? Somos terapeutas ocupacionales y estamos aquí para informarte y acompañarte en este proceso. Lo que estás presentando es el síndrome de Guillain-Barré flácida, que es una parálisis en donde los músculos se vuelven laxos y blandos, provocando una debilidad extrema en las 4 extremidades, y arreflexia, que es una pérdida de los reflejos osteotendinosos, además de disautonomías, entre otras. En 4 palabras, el síndrome de Guillain-Barré es 1. Poliorradiculoneuropatía, 2. Aguda, 3. Desmielinizante y 4. Autoinmune. Te explico. Al descomponer la primera palabra, tenemos que poli es mucho, radículo viene de raíz y neuropatía significa que afecta a los nervios. Es decir, afecta a varias raíces nerviosas y las afecta de manera característica. Es distal, gradual, simétrica y ascendente. Es distal ya que aparece como hormigueo y pinchazo en la zona de los dedos de las manos o generalmente en los tobillos o en los pies. La mayoría de los casos se recuperan de forma total sin requerir oxígeno. Que afecte esta zona que no es distal se debe al siguiente punto. Es gradual, ya que no aparece de manera generalizada, sino que va avanzando progresivamente, llegando a afectar en algunos casos los músculos como el diafragma, que son los músculos que apoyan la respiración. Entre un 10 y un 20% requieren ventilación respiratoria debido a una rápida progresión de la enfermedad y severidad del deterioro axonal, y un 5% pueden terminar en muerte. Es por eso la importancia del monitoreo continuo. Es simétrica, ya que afecta a ambos lados de nuestro cuerpo por igual, tanto el derecho como el izquierdo, y es ascendente, ya que afecta desde abajo hacia arriba, de distal a proximal, afectando en un 80% de los casos los nervios craneales, siendo el más común el nervio facial, que es el par número 7. La segunda palabra es aguda, ya que la debilidad progresa muy rápidamente. Puede ser en horas, días o semanas. En el 90% de los casos, menos de 4 semanas. Profundizando más, podré explicar mejor. El ser humano está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y los nervios que surgen a partir de este para dar sensibilidad o fuerza a nuestros músculos forman parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central manda una señal como impulso eléctrico que es transportado por las neuronas, específicamente por la mielina, la cual es producida en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Estas células de Schwann son las que están afectadas en el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, porque presenta factores de riesgo tales como son la edad, ya que el mayor porcentaje ocurre en personas de mayores de 50 años. Además presentó un cuadro de diarrea. El síndrome de Guillain-Barré no es contagioso, que quede claro eso. Pero sí puede suceder por antecedentes de alguna infección bacteriana, en el 70% de los casos, que puede ser por Campylobacter jejuni o el virus de la influenza o del COVID-19, algún trauma grave, alguna cirugía, y todo esto en la última que haya sucedido en las últimas 3 semanas. La recomendación siempre es vacunarse, ya que la mayoría se producen por infecciones gastrointestinales. Además, hay más probabilidad de contraer el síndrome Guillain-Barré por alguna infección del COVID-19 a que por la vacuna. Otra cosa, la palabra que habíamos mencionado anteriormente, que es autoinmune, significa que lo produce nuestro propio cuerpo.
a través de un mecanismo llamado mimetismo molecular, que se presenta en las enfermedades como los linfomas o enfermedades autoinmunes, como lupus, síndrome de Sjögren. El VIH también puede desencadenar este síndrome de Guillain-Barré. Una de las variantes más conocidas del síndrome de Guillain-Barré es el síndrome de Miller-Fisher. Esta variante presenta un anticuerpo único que caracteriza este trastorno, que es el antigangliósido GQ1B. Se considera este diagnóstico cuando se presenta la triada de oftalmoplegia, ataxia sensitiva y arreflexia. Tiene mucho mejor pronóstico que el síndrome de Guillain-Barré y el tratamiento es similar. Como se decía anteriormente, el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante. ¿Qué significa? Que la respuesta autoinmune anormal de los linfocitos T sobre la mielina del nervio periférico desencadena una respuesta inflamatoria en la mielina, confundiéndola con una infección, provocando la desmielinización. Entonces no hay una óptima conducción nerviosa y por eso es que se produce esta desconexión motora y sensitiva de los músculos. Los síntomas que se tienen que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico es un hormigueo o pinchazo en los dedos de las manos, pies, tobillos o muñecas. También esto puede extenderse hasta producir una incapacidad respiratoria, problemas en la deglución, debilidad facial y arreflexia. También hay síntomas cardiovasculares como la taquicardia y como la arritmia. Se presenta también dolor muscular y debilidad muscular. Esto causando una marcha inestable y problemas en la coordinación. Dentro del diagnóstico se tiene que realizar una punción lumbar para poder estudiar el líquido cefalorraquídeo. Esto para investigar si es que existe una disociación albuminocitológica causando un mayor número de proteínas en relación a las células del líquido cefalorraquídeo, ya que si estas se encuentran bajas y no altas, se podría tratar de VIH. También se hace una electromiografía, que es un estudio neurofisiológico para saber la velocidad de conducción nerviosa donde se ven afectadas las ondas F y las ondas distales. Esta prueba se debe realizar después de una semana del comienzo de los síntomas, debido a que si se hace de forma temprana, solamente estará afectado la mielina y no el nervio. También se realizan pruebas de sangre y de orina para poder observar si es que las transaminasas están elevadas, que sucede en un 30% de los casos, y la creatinasa elevada 5 veces su valor. Por otra parte, como sabemos, el dolor que puede causar el síndrome de Guillain-Barré puede ser invalidante, por lo que esto afectaría el grado de atención de la persona, causando ciertos tipos de delirio, por lo que esto se tiene que evaluar con la escala CAM, quien a través de su metodología nos dará información si es que se está presentando algún tipo de delirio. El diagnóstico diferencial se tiene que realizar con las siguientes patologías, comparándola con el síndrome de Guillain-Barré. Por ejemplo, la miastenia gravis presenta una debilidad muscular, pero es intermitente y se acentúa con el esfuerzo. En el botulismo puede causar pupilas dilatadas fijas, con una afectación importante en los nervios craneales, pero con una sensibilidad normal. Con la poliomielitis, pero que solamente suele ocurrir en epidemias, con la parálisis por garrapata, que produce una parálisis ascendente, pero que se respeta la sensibilidad, con las neuropatías metabólicas que aparecen en un trastorno metabólico crónico, y con el virus del Nilo occidental, que produce cefalea, fiebre y parálisis flácida asimétrica, pero que también respeta la sensibilidad. Actualmente no existe una cura, pero hay dos tratamientos que son utilizados para el manejo de los síntomas y para
disminuir la duración del síndrome, como lo son la plasmaféresis, que remueve los anticuerpos que se formaron, los complejos autoinmunes, los complementos y las células T supresoras, que deben ser en 5 sesiones de días alternos para ir monitoreando la recuperación de su cuenta plaquetaria y leucocitaria. La inmunoglobulina infunde grandes cantidades de inmunoglobulina G de cientos de donadores, incrementando su número 5 veces para inactivar o eliminar los anticuerpos. De 2 a 4 semanas después de llegar a tu grado máximo, si empeora más de 8 semanas en total de la enfermedad, se considera polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica que se presenta de 2 a 5%. Por ejemplo, tú, Santiago, que llegaste hace una semana a tu grado máximo, te queda entre 1 a 3 semanas para recuperarte con un buen pronóstico. Con un adecuado tratamiento, la mayoría de los casos no presentan ningún tipo de secuela después de la enfermedad, pero hay que evitar que esta enfermedad vuelva a aparecer, ya que dañará el axón y se complicará aún más la enfermedad. En conclusión, el síndrome de Guillain-Barré se presenta en una fase prodrómica, que es en donde ocurre un cuadro infeccioso 3 semanas antes del síndrome. Luego viene la fase de progresión, consecuencia mimetismo molecular, y comienzan los síntomas debido a la desmielinización y dura hasta 4 semanas. Luego, por último, viene la fase de recuperación y va desde 2 a 4 semanas desde el cese de la progresión.